Tengo 31 años y llevo casi 5 manejando Uber en Bogotá. Nunca pensé que terminaría viviendo de esto, pero la vida se me acomodó así, o más bien se me desacomodó. Estudié administración, trabajé en una empresa de logística un par de años y luego vino la pandemia, los recortes, las deudas, el arriendo subiendo cada 6 meses y yo con una tarjeta de crédito que parecía no tener fondo. Manejar fue mi salida rápida. Es temporal, me dije. Todavía me lo sigo diciendo. Vivo solo en un apartamento pequeño en Kennedy. No tengo hijos, terminé con mi novia hace más de un año porque según ella yo nunca estaba presente, siempre cansado o trabajando. Y puede que tuviera razón. Manejar 12 horas al día te vuelve otra persona. Uno empieza a medir el tiempo en carreras, en picos y placas, en cuanto falta para completar el objetivo del día. Mi vida se volvió eso, rutas, pasajeros, gasolina y silencio. Estoy escribiendo esto ahora porque ya no puedo seguir fingiendo que no está pasando nada. Porque anoche volví a recibir una notificación que me dejó frío. Y porque sé que si no lo cuento, voy a empezar a dudar de mi propia cabeza. Sé que suena exagerado, pero de verdad necesito sacarlo de adentro. No lo he hablado con nadie, ni con mi mamá, ni con mis amigos del colegio con los que todavía tengo contacto. Me da vergüenza y miedo al mismo tiempo. Todo empezó hace como 3 semanas, un martes en la noche. Lo recuerdo bien porque había sido un día pésimo. Poco movimiento, mucha lluvia y yo ya estaba pensando en desconectarme. Eran casi las 11:30 cuando me entró una solicitud. El nombre era femenino, algo común, nada que llamara la atención. El punto de recogida quedaba en una zona residencial vieja, de esas calles donde casi no hay comercio y la iluminación es más bien pobre. Dudé en aceptarla, no por nada en específico, solo por cansancio. Pero estaba cerca y necesitaba completar un monto mínimo que me había propuesto. Así que la acepté. Cuando llegué la vi parada bajo un poste. No estaba usando paraguas aunque llovía. Eso fue lo primero que me pareció raro. Se subió sin decir nada. Ni un buenas noches ni una mirada directa. Solo abrió la puerta trasera y se sentó. Yo saludé por costumbre. Buenas noches. Silencio. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que repetí un poco más fuerte. Nada. Solo sacó su celular y me lo mostró por encima del hombro. En la pantalla tenía escrita una dirección. No era la que aparecía en la aplicación. Le dije que necesitaba que cambiara el destino en la app, que por seguridad no podía desviarme así porque sí. Me miró por el retrovisor un segundo con una expresión que todavía me cuesta describir. No era enojo, no era tristeza, era como urgencia. Tecleó algo rápido y actualizó el destino. Era una dirección diferente a unas 10 cuadras de ahí. Arranqué. Durante el trayecto intenté hacer conversación, más por costumbre que por interés. Va para la casa, ¿está muy fuerte la lluvia por allá? Nada. Ni una palabra. Solo me mostraba el celular cuando quería cambiar algo. Pensé que tal vez tenía algún problema para hablar, o simplemente no quería. Yo también he tenido días en los que no quiero cruzar palabra con nadie, así que lo dejé pasar. Lo que me empezó a incomodar fue el lugar al que me llevó. Era una casa vieja, de esas que parecen abandonadas desde hace años. Rejas oxidadas, ventanas oscuras, cero movimiento. Me pidió que la esperara. No lo dijo con voz claro, solo escribió «Espere 5 minutos» en el celular y me lo mostró. Yo dudé. La aplicación seguía corriendo. Le pregunté si estaba segura de que esa era la dirección. Asintió. Se bajó bajo la lluvia y caminó hacia la casa sin voltear. Yo me quedé mirando por el retrovisor, sintiéndome ridículo por estar nervioso sin motivo. Tal vez era visita, tal vez alguien la esperaba adentro. Pero las luces nunca se encendieron. 5 minutos después regresó. Más rápido. Más tensa. Se volvió a subir y actualizó otra dirección. Otra casa, a unas cuadras más allá. Ahí fue cuando sentí el primer nudo en el estómago. Porque ya no parecía un simple viaje extraño. Y aunque todavía no lo sabía, esa fue la primera vez que debí cancelar la carrera y largarme sin mirar atrás. Debí cancelar la carrera y largarme sin mirar atrás, pero no lo hice.
No sé si fue terquedad, necesidad o esa costumbre que uno desarrolla de normalizar lo raro. Arranqué hacia la nueva dirección intentando convencerme de que no pasaba nada. Es solo una pasajera extraña, me repetía. En esta ciudad uno ve de todo. La segunda casa era peor. Más oscura, más descuidada. La fachada tenía grafitis viejos y la puerta principal estaba cubierta con una cadena oxidada. Ni siquiera parecía habitable. Sentí ese impulso de decirle que hasta ahí llegaba el viaje, que no me sentía cómodo. Pero ella ya estaba escribiendo algo en su celular antes de que yo abriera la boca. Solo 3 minutos, me mostró. 3 minutos. Me quedé ahí con el motor encendido y las luces bajas iluminando una pared descascarada. Miré el reloj del tablero. Pasaron 2 minutos. 3. 4. Empecé a sentirme observado. Y eso es lo que más me cuesta explicar, porque no vi a nadie. No había movimiento en las ventanas, no escuché pasos, nada. Pero la sensación estaba ahí, como si alguien estuviera parado detrás de una cortina mirándome sin parpadear. Ella volvió a aparecer de la nada, casi corriendo. Se subió y esta vez ni siquiera me mostró el celular de inmediato. Respiraba agitada. Yo podía verla por el retrovisor. Tenía el cabello pegado a la cara por la lluvia, pero no parecía asustada, parecía ansiosa, como si estuviera cumpliendo con algo que no quería hacer. Después de unos segundos me extendió el teléfono otra vez. Nueva dirección. Ahí fue cuando le dije, medio en broma, medio en serio, ¿estamos haciendo un tour por casas abandonadas o qué? Intenté sonreír. Ella no reaccionó. Ni una mueca. Solo sostuvo mi mirada a través del espejo unos segundos más de lo normal. Ese silencio me incomodó más que cualquier respuesta. Seguimos avanzando y empecé a notar algo que tal vez estaba en mi cabeza, pero no lo sé. Sentía que el recorrido no era al azar. Las direcciones formaban como un patrón en el mapa, como si estuviéramos trazando algo. Sé que suena paranoico, pero yo conozco bien estas zonas. Llevo años manejando. No eran paradas casuales. En la tercera casa ya no quiso que la esperara frente a la puerta. Me pidió que me estacionara media cuadra antes. Eso sí me lo escribió claro, no frente. Yo obedecí, aunque por dentro ya estaba molesto. No soy ingenuo, sé que a veces los conductores somos usados sin querer para cosas raras. Pensé en drogas, en entregas ilegales, en problemas con alguien. Pero también pensé en mi cuenta, en las calificaciones, en el dinero del día. Siempre termino justificando todo con lo mismo. Mientras ella estaba fuera, miré mi celular por pura curiosidad. Revisé el perfil del viaje. Calificación alta, cuenta con varios años. Nada fuera de lo común. Eso me confundió más. Si fuera algo turbio, ¿no usarían cuentas nuevas? Cuando regresó, noté algo distinto. Ya no evitaba tanto mi mirada. Ahora me observaba directamente por el retrovisor, como si estuviera evaluándome. Sentí un escalofrío real, de esos que te recorren la espalda sin permiso. Quise preguntarle qué estaba pasando, pero me contuve. No quería sonar paranoico. Entonces pasó algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Antes de poner la siguiente dirección, escribió algo diferente. No era una ubicación. Era una pregunta, ¿siempre trabaja hasta tarde? Me quedé congelado unos segundos. Le respondí que sí, que casi todos los días. Ella asintió despacio como si confirmara algo que ya sabía. Y ahí fue cuando empecé a sentir que tal vez el viaje no se trataba de esas casas, sino de mí. Pero me obligué a pensar que estaba exagerando. Acepté la siguiente actualización sin decir nada. Sin embargo, mientras avanzábamos hacia el cuarto destino, tuve la sensación incómoda de que ya no era yo quien la estaba llevando a algún lugar, sino que de alguna forma que todavía no entiendo, ella me estaba llevando a mí. Mientras avanzábamos hacia el cuarto destino, tuve la sensación incómoda de que ya no era yo quien la estaba llevando a algún lugar, sino que de alguna forma que todavía no entiendo, ella me estaba llevando a mí. Y eso me revolvió el estómago. Intenté concentrarme en la vía, en los semáforos, en cualquier cosa que me devolviera el control. Pero mi cabeza iba más rápido que el carro.
Empecé a recordar la pregunta que me había hecho, ¿siempre trabaja hasta tarde? No era una pregunta cualquiera. Era demasiado específica. Como si necesitara confirmar un horario. Como si ya lo supiera y solo estuviera verificando. Me dieron ganas de cancelar ahí mismo. Decirle que me sentía mal, que el carro tenía una falla, cualquier excusa. Pero me ganó esa sensación absurda de no querer parecer exagerado. Me dije que estaba armando una película donde no la había. El cuarto punto quedaba en una zona que yo frecuento mucho. Eso me inquietó todavía más. No era un barrio cualquiera. Era una de las rutas que suelo hacer casi todas las noches porque conecta con una avenida principal. Cuando vi la dirección exacta en el mapa, sentí un pequeño golpe en el pecho. Esa calle la paso mínimo 3 veces por semana. Llegamos y esta vez no bajó de inmediato. Se quedó sentada detrás de mí, en silencio. Yo podía escuchar su respiración. Sentía su mirada fija en la parte de atrás de mi cabeza. El aire dentro del carro se volvió pesado. Me sudaban las manos en el volante. Después de unos segundos sacó el celular y escribió otra cosa. No era una dirección. Era, vive lejos de aquí. Ahí sí se me erizó la piel. Le respondí con evasivas que vivía más o menos cerca, que dependía del tráfico. No quería darle detalles. No sé por qué, pero algo dentro de mí me gritaba que no debía darle ninguna información personal. Ella no insistió. Solo asintió otra vez, como si estuviera marcando casillas en una lista invisible. Bajó del carro y caminó hacia la esquina. No entró a ninguna casa. Solo se quedó parada unos segundos mirando alrededor, como reconociendo el lugar. Yo la observaba por el espejo lateral. De repente levantó la vista y me miró directamente desde la distancia. Fue una mirada fija, sostenida. Sentí que me atravesaba. Regresó y me mostró el celular una última vez. La aplicación marcaba que el destino final estaba a solo 2 cuadras. Arranqué en silencio. Mi corazón latía más fuerte de lo normal, y me odié por eso. Relájate, me repetía. Es solo una pasajera rara. Cuando llegamos al último punto, no era una casa abandonada. Era un conjunto residencial común. Portería, luces encendidas, nada fuera de lugar. Eso me descolocó. Parte de mí se sintió aliviada. Tal vez todo había sido una coincidencia absurda y ya. Se bajó sin despedirse. Cerró la puerta con suavidad. Yo me quedé unos segundos mirando cómo caminaba hacia la entrada peatonal. Pensé que iba a tocar el timbre o hablar con el vigilante, pero no hizo nada de eso. Simplemente siguió caminando, y dobló la esquina del edificio. Esperé a que apareciera del otro lado. No apareció. No sé cuánto tiempo me quedé ahí detenido. Tal vez 1 minuto, tal vez 5. Sentí ese mismo cosquilleo incómodo en la nuca. Miré alrededor. Todo normal. Gente entrando y saliendo del conjunto, un taxi pasando, un perro ladrando a lo lejos. Nada fuera de lo común. Decidí finalizar el viaje en la aplicación. Calificación automática, pago procesado. Todo limpio. Cuando por fin arranqué para irme, escuché un pequeño golpe sordo en el asiento trasero. Me asusté tanto que frené en seco. Miré por el retrovisor. Nada se movía. Pensé que había sido el sonido de la suspensión o algo del baúl. Avancé unos metros más y el sonido volvió. Esta vez más claro. Como si algo se hubiera deslizado. Me estacioné bajo un poste de luz y giré el cuerpo para mirar el asiento trasero directamente. Ahí la vi. Una mochila negra apoyada contra la puerta. Se me heló la sangre. No la había visto antes. Estoy seguro. Siempre reviso el asiento cuando alguien baja. Es automático. Y sin embargo, ahí estaba. Lo primero que pensé fue que debía alcanzarla y devolvérsela. Lo segundo fue que no tenía idea de hacia dónde se había ido. Dudé unos segundos con las manos apoyadas en el volante. Sentía que algo dentro de mí me decía que no la tocara. Que la dejara ahí y me fuera. Pero la curiosidad pudo más. Me bajé del carro, abrí la puerta trasera y tomé la mochila.
Pesaba más de lo que esperaba. La dejé en el asiento delantero, cerré con seguro y me quedé mirándola como si fuera a explotar. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez ropa, tal vez algo personal que me diera una excusa para volver al conjunto y preguntar por ella. Respiré hondo, abrí el cierre, y en ese momento entendí que el viaje nunca fue casual, y que yo acababa de meterme en algo que ya estaba planeado desde antes de que aceptara la solicitud. Respiré hondo, abrí el cierre, y en ese momento entendí que el viaje nunca fue casual, y que yo acababa de meterme en algo que ya estaba planeado desde antes de que aceptara la solicitud. Lo primero que vi fueron fotos. Muchas fotos. Pensé que eran recuerdos normales, imágenes familiares, cualquier cosa. Pero cuando tomé la primera y la acerqué a la luz del poste, sentí que me faltó el aire. Era yo. Yo bajando del carro frente a mi edificio. La foto estaba tomada desde la acera de enfrente. Me quedé congelado. Revisé otra. Yo cargando mercado un domingo en la mañana. Otra más. Yo en una estación de gasolina hablando con otro conductor. No eran selfies ni imágenes sacadas de redes sociales. Eran fotos tomadas desde lejos, como si alguien me hubiera estado siguiendo. Sentí que me temblaban las manos. Se me cayó una al piso del carro y tuve que agacharme a recogerla. Mientras lo hacía, vi más cosas dentro de la mochila. Hojas impresas, dobladas con cuidado. Las saqué una por una. Eran capturas de pantalla de rutas. Mis rutas. No generales, no aproximadas. Eran mapas marcados con resaltador con horarios escritos al lado. Martes 9:40 de la noche, Kennedy a Chapinero. Viernes 11:15 de la noche, aeropuerto. Reconocí cada trayecto porque eran recorridos que hacía casi siempre. Algunos tenían notas pequeñas al margen, como si alguien estuviera estudiando mis movimientos. Me empezó a doler el pecho. No era una metáfora. De verdad sentí presión. Miré alrededor del carro como si en cualquier momento alguien fuera a golpear el vidrio. No vi a nadie. Pero ya no me sentía solo. Seguí revisando con una mezcla de morbo y terror. En el fondo de la mochila había una carpeta plástica. Cuando la abrí sentí que el mundo se me iba al piso. Había fotos de mi mamá saliendo de su casa. De mi hermana menor caminando hacia la universidad. Incluso una imagen de mi carro estacionado frente al colegio donde estudia mi sobrino. No lo podía creer. Leí esas imágenes como si fueran texto, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma pesada. Tal vez alguien quería asustarme. Pero no tenía sentido. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? En una de las hojas había una lista de nombres. Varios. Algunos marcados con una línea roja encima. Otros con un círculo al lado. Mi nombre estaba ahí, escrito con mi número de placa y mi número de identificación parcialmente visible. Al lado decía algo que me dejó helado: activo rutina confirmada. Tuve que volver a leerlo. Activo rutina confirmada. Sentí náuseas. Cerré los ojos unos segundos porque pensé que estaba entrando en pánico. Mi cabeza empezó a irse por todos lados. ¿Activo para qué? ¿Rutina confirmada para qué? Revisé el resto de los nombres. No reconocía la mayoría, pero uno me sonó. Era el nombre de un conductor que había visto en un grupo de WhatsApp de Uber hacía unos meses. Recuerdo que alguien preguntó si sabían algo de él porque llevaba días sin conectarse. Nadie supo responder. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. Recordé comentarios sueltos en foros de conductores. Gente hablando de cuentas que pedían múltiples paradas raras, de pasajeros que nunca aparecían cuando llegaban. Siempre lo tomé como historias exageradas, cosas que pasan en cualquier ciudad grande. Pero ahora mi nombre estaba en una lista. Una lista física. Impresa. Planeada. Sentí rabia. Una rabia absurda y descontrolada. Golpeé el volante con la palma de la mano y el sonido me hizo saltar. Me sentía invadido, expuesto. Como si mi vida no fuera mía. Como si alguien hubiera estado observándome durante semanas y yo ni siquiera me hubiera dado cuenta. Pensé en llamar a la policía.
De verdad lo pensé. Pero, ¿qué iba a decir? Una pasajera dejó una mochila con fotos mías. ¿Y si decían que yo mismo había armado todo? ¿Y si no me creían? Además, en el fondo, tenía miedo de que esto fuera más grande de lo que parecía. Me quedé dentro del carro no sé cuánto tiempo, respirando rápido, mirando las fotos esparcidas sobre el asiento como si fueran pruebas de un crimen que aún no ocurría. La lluvia seguía cayendo suave sobre el techo como si nada estuviera pasando. Lo peor no era que alguien me estuviera siguiendo. Lo peor era entender que esa mujer no improvisó nada esa noche. Ella ya sabía quién era yo. Sabía dónde vivía. Sabía mis horarios. Y el viaje no fue casualidad. Cerré la mochila de golpe, como si al hacerlo pudiera deshacer lo que acababa de ver. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Porque ahora yo también sabía algo que no debía saber, y tenía la sensación insoportable de que en el momento en que abrí esa mochila, alguien ya estaba enterado. Porque ahora yo también sabía algo que no debía saber, y tenía la sensación insoportable de que en el momento en que abrí esa mochila, alguien ya estaba enterado. Me quedé dentro del carro con el seguro puesto, mirando alrededor como un paranoico. Sentía que en cualquier momento alguien iba a golpear la ventana o a intentar abrir la puerta. No podía respirar bien. El aire se me quedaba atorado en el pecho. Intenté encender el carro para irme de ahí, pero las manos me temblaban tanto que tuve que intentarlo 2 veces. Arranqué sin saber a dónde iba. Solo quería alejarme de ese conjunto. Manejé sin rumbo claro, dando vueltas por calles que conocía de memoria, pero que esa noche se sentían distintas, como si todas tuvieran ojos. Cada moto que se acercaba demasiado me hacía pensar que me estaban siguiendo. Cada carro que frenaba detrás de mí me ponía en alerta. No sé cuánto tiempo manejé así hasta que me detuve en una estación de servicio abierta 24 horas. Me estacioné bajo una cámara de seguridad, como si eso fuera a protegerme de algo que ni siquiera entendía. Bajé la cabeza sobre el volante y ahí me quebré. No fue un llanto elegante ni silencioso. Fue feo, desordenado. Me escuché a mí mismo respirar como si estuviera corriendo una maratón. Pensaba en mi mamá. En mi hermana. En mi sobrino. Las fotos. Esa maldita lista con mi nombre marcado como activo. ¿Activo para qué? ¿Qué estaban planeando? ¿Desde cuándo me estaban mirando? Saqué el celular y estuve a punto de llamar a mi mamá para decirle que no saliera de la casa, que tuviera cuidado. Pero me detuve. ¿Qué le iba a explicar? ¿Que tal vez alguien la estaba vigilando por mi culpa? No quería asustarla sin tener pruebas de nada concreto. Y al mismo tiempo sentía que ya era tarde para hacerme el fuerte. Tomé una decisión impulsiva. Abrí la aplicación de Uber y busqué el historial del viaje. Quería denunciar la cuenta de esa mujer, reportarla, bloquearla, lo que fuera. Pero cuando entré al detalle del servicio, sentí otro golpe en el estómago. La cuenta ya no existía. Aparecía como usuario no disponible. No podía ser casualidad. No podía. Ahí me dio rabia. Una rabia ciega. Golpeé el tablero con el puño y sentí el dolor inmediato en los nudillos. Me daba igual. Necesitaba sentir algo físico que superara lo que estaba pasando en mi cabeza. Empecé a decir en voz alta cosas que no recuerdo completas. Insultos, preguntas, amenazas al aire. Si alguien me hubiera visto desde fuera, habría pensado que estaba loco. Volví a abrir la mochila, ahí mismo, en el asiento del copiloto. Necesitaba asegurarme de que no estaba imaginando nada. Revisé cada hoja otra vez. Cada foto. Busqué algún número o alguna firma, algo que me dijera quién estaba detrás. Pero no había nada evidente. Todo era limpio, impersonal, frío. Entonces hice algo que no sé si fue inteligente o completamente estúpido. Tomé fotos con mi celular de cada documento, de cada imagen. Pensé que si me pasaba algo, al menos quedaría un registro. Me sentí ridículo pensando así, como si estuviera dentro de una película. Pero el miedo me estaba ganando. Después marqué el número de uno de los conductores del grupo de WhatsApp, el que recordaba que había preguntado por el compañero desaparecido meses atrás. Eran casi las 2 de la mañana.
Dudé antes de llamar, pero igual lo hice. Contestó con voz dormida. Le pregunté directamente si recordaba al conductor que dejó de aparecer. Hubo un silencio incómodo. Me dijo que sí, que al final nadie supo nada, que la familia puso una denuncia pero no prosperó. Le pregunté si alguna vez escuchó algo raro sobre solicitudes con múltiples paradas en casas abandonadas. Se quedó callado otra vez. Me preguntó por qué quería saber eso. Yo no supe qué responder. Inventé que era por curiosidad, que me había pasado algo extraño esa noche. No le di detalles. Me dijo algo que me heló, que no era el primero que mencionaba algo así, pero que nadie tenía pruebas. Colgué sintiéndome peor. Ya no era solo una sensación mía. Había un patrón, aunque nadie quisiera admitirlo. Me quedé sentado ahí hasta que el cielo empezó a aclarar un poco. No volví a conectarme esa noche. Regresé a mi apartamento con la mochila en el asiento, como si llevara una bomba. Subí las escaleras mirando hacia atrás cada 2 segundos. Cerré con doble llave. Dejé la mochila sobre la mesa y me quedé mirándola como si fuera a moverse sola. Sabía que tenía que hacer algo. Denunciar, investigar, desaparecer por un tiempo. No tenía idea. Lo único claro era que después de esa noche ya no podía volver a manejar como si nada. Porque ahora no solo sentía que alguien me estaba observando, ahora tenía la certeza de que yo estaba en medio de algo mucho más grande y todavía no sabía hasta dónde llegaba. Lo único claro era que después de esa noche ya no podía volver a manejar como si nada. Porque ahora no solo sentía que alguien me estaba observando, ahora tenía la certeza de que yo estaba en medio de algo mucho más grande y todavía no sabía hasta dónde llegaba. Esa mañana no dormí. Me acosté vestido sobre la cama, con el celular en la mano y la mochila cerrada en el closet, como si esconderla fuera a desaparecer el problema. Cada ruido del edificio me hacía abrir los ojos. El ascensor subiendo, una puerta que se cerraba, pasos en el pasillo. Todo me parecía sospechoso. Me repetía que estaba exagerando, pero el cuerpo no me obedecía. Al mediodía me levanté con la cabeza pesada, como si hubiera bebido toda la noche. Revisé el celular esperando encontrar algo raro, mensajes desconocidos, llamadas perdidas, cualquier señal. No había nada. Ese silencio me desesperó más. Sentía que en cualquier momento iba a pasar algo, pero no pasaba nada. Decidí no conectarme a la aplicación ese día. Fue la primera vez en años que me di el lujo de no trabajar sin estar enfermo. Me senté en la sala y me puse a revisar otra vez las fotos que había tomado de los documentos. Amplié cada imagen buscando detalles, sombras, reflejos, placas de carros al fondo. Intentaba convertirme en detective sin tener idea de cómo hacerlo. En la tarde llamé a mi hermana con la excusa más torpe que se me ocurrió. Le dije que tuviera cuidado al salir, que evitara rutinas fijas, que cambiara de camino de vez en cuando. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que solo había escuchado noticias de robos en la zona. Me odié por mentirle, pero no quería asustarla. Aún así, noté en su voz que algo le quedó sonando. Pasaron 2 días así. Sin trabajar. Sin salir casi. Mirando por la ventana cada vez que escuchaba un carro detenerse frente al edificio. Empecé a sentirme ridículo, encerrado por algo que tal vez ni siquiera entendía bien. Pero cada vez que pensaba en volver a manejar, me venía la imagen de esa lista con mi nombre marcado. El tercer día me obligué a salir. Necesitaba probarme que podía seguir con mi vida. Bajé al parqueadero con el corazón acelerado. Revisé el carro por dentro y por fuera como si esperara encontrar otra mochila. No había nada. Me senté al volante y me quedé varios minutos sin encender el motor. Cuando por fin me conecté a la aplicación, sentí una mezcla de alivio y miedo. Las primeras solicitudes fueron normales. Trayectos cortos, pasajeros comunes, conversaciones triviales. Por momentos pensé que tal vez todo había sido un susto aislado. ¡Qué exageré! Hasta que a eso de las 10 de la noche, me entró una solicitud con un nombre que me heló la sangre. Era el mismo nombre de la mujer. Sentí un golpe seco en el pecho. Miré la pantalla esperando que fuera coincidencia. Pero la zona de recogida estaba a pocas cuadras de donde la había recogido la primera vez. No podía ser casualidad.
No acepté. Dejé que el tiempo corriera hasta que la solicitud desapareció. Pensé que ahí terminaría. Pero volvió a entrar. El mismo nombre. La misma zona. 3 veces seguidas. Apagué la aplicación. Me quedé estacionado en una calle iluminada, con las manos sudando. No sabía qué hacer. Parte de mí quería aceptar y enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Otra parte quería vender el carro y desaparecer. Esa noche regresé a casa peor que la anterior. No lloré, no grité. Solo sentí un cansancio profundo, como si todo esto me estuviera vaciando por dentro. Me di cuenta de que ya no confiaba en mi rutina, en mi trabajo, ni siquiera en la ciudad que siempre había recorrido sin pensar. Nadie me llamaba. Nadie me preguntaba nada. El mundo seguía igual mientras yo sentía que estaba caminando sobre algo que podía romperse en cualquier momento. Y fue en ese estado entre el miedo y la necesidad de entender, que tomé la decisión que terminaría cambiándolo todo, aunque en ese momento todavía no imaginaba las consecuencias. Y fue en ese estado entre el miedo y la necesidad de entender, que tomé la decisión que terminaría cambiándolo todo, aunque en ese momento todavía no imaginaba las consecuencias. Acepté la siguiente solicitud con ese mismo nombre. No lo hice por valentía. Lo hice porque estaba cansado de sentirme perseguido sin hacer nada. Me dije que si iba a vivir con miedo, al menos quería tener una respuesta. Apenas acepté, el punto de recogida apareció en el mapa. Era otra vez en esa zona vieja, la misma del primer día. Mientras conducía hacia allá, sentía una calma rara, casi artificial. Como cuando uno sabe que va a enfrentar algo y el cuerpo entra en piloto automático. Iba repasando todo en mi cabeza, la mochila, la lista, las fotos. Pensaba en qué iba a decirle si la veía. No tenía un plan claro. Solo sabía que no podía seguir huyendo. Llegué al punto exacto. Me estacioné bajo un poste de luz y esperé. Pasaron 5 minutos. Nadie salió. Miré a los lados. La calle estaba casi vacía. 10 minutos. Nada. Estaba a punto de cancelar cuando vi que la aplicación marcaba pasajero en camino. Sentí un vacío en el estómago. Miré el retrovisor por costumbre como si fuera a aparecer ya sentada atrás. No había nadie. Y entonces entendí algo que me dio más miedo que si la hubiera visto de nuevo, tal vez nunca fue solo ella. Tal vez esa cuenta era un anzuelo. Tal vez el objetivo no era subirse a mi carro otra vez, sino comprobar si yo iba a aceptar. Cancelé el viaje. Me fui de ahí sin mirar atrás. Esa fue la última vez que vi ese nombre en la aplicación. No volvió a aparecer. Desde entonces han pasado semanas. No ha habido más mochilas, ni fotos nuevas, ni listas misteriosas. Pero tampoco he vuelto a ser el mismo. Ahora reviso el carro cada vez que alguien baja, incluso cuando sé que no dejaron nada. Cambio de ruta sin razón. Dejo de trabajar temprano algunos días solo para no repetir horarios. A veces pienso que si hubiera cancelado aquel primer viaje, nada de esto habría pasado. O tal vez sí, y solo se habría retrasado. No sé. Me hago esa pregunta seguido como si pudiera reescribir lo que ya pasó. He considerado ir a la policía más de una vez. Todavía tengo las fotos guardadas en mi celular y la mochila escondida en el fondo del closet. No la he tirado. No sé por qué. Parte de mí cree que es evidencia. Otra parte siente que es la única prueba de que no lo imaginé. También he pensado en dejar de manejar. Buscar otro trabajo, empezar de cero. Pero la realidad es que no es tan fácil. Tengo cuentas que pagar, responsabilidades. La vida no se detiene porque uno tenga miedo. Lo que más me duele no es la paranoia. Es haber entendido que alguien estudió mi rutina durante semanas sin que yo lo notara. Me hace cuestionarme cuántas cosas pasan frente a mí todos los días y simplemente no las veo. Con el tiempo entendí que vivía en automático, confiando en que nada grave podía tocarme a mí. Ahora ya no pienso así. No sé si merecía lo que me pasó. No hice nada malo, pero tampoco presté atención a las señales. Me convencí de que todo era normal porque necesitaba que lo fuera. Y eso me pesa. He cambiado desde entonces.
No sé si para bien. Soy más desconfiado, más frío con los pasajeros. Evito conversaciones personales. No comparto detalles de mi vida. A veces me sorprendo mirando demasiado tiempo a alguien por el retrovisor, buscando algo que ni siquiera sé identificar. Lo más extraño es que en el fondo, sigo sintiendo que esto no terminó. Que solo fue una advertencia. Como si alguien hubiera estado probando hasta dónde podía llegar conmigo. Y aunque intento seguir adelante, hay noches en las que cuando el celular vibra con una nueva solicitud, todavía me quedo mirándolo unos segundos de más, esperando ver de nuevo ese nombre, o algo peor. Y aunque intento seguir adelante, hay noches en las que cuando el celular vibra con una nueva solicitud, todavía me quedo mirándolo unos segundos de más, esperando ver de nuevo ese nombre, o algo peor. Con el tiempo dejé de esperar una explicación concreta. Nadie volvió a contactarme. No apareció otra mochila. No recibí amenazas directas ni mensajes extraños. Si alguien estaba detrás de todo eso, decidió desaparecer igual que esa mujer doblando la esquina del conjunto. Y esa ausencia, ese silencio absoluto, fue lo que terminó de desgastarme. Hubo un punto en el que entendí que no podía vivir revisando cada sombra. Pasaron semanas en las que casi no dormía bien. Soñaba que abría el baúl del carro y encontraba más fotos. Soñaba que aceptaba un viaje y al mirar por el retrovisor me veía a mí mismo sentado atrás. Me despertaba sudando, confundido, con el corazón disparado. Me sentía ridículo contándolo, pero era así. Un día me senté frente al closet y saqué la mochila otra vez. La abrí con más calma que la primera vez. Miré cada foto sin llorar, sin rabia, solo con una especie de cansancio profundo. Pensé en denunciar. Pensé en publicarlo en redes. Pensé en buscar a los otros conductores de la lista. Pero también pensé en mi mamá, en mi hermana, en que tal vez remover todo podía traer más consecuencias que respuestas. No sé si fue cobardía o instinto de supervivencia, pero esa tarde tomé una decisión que me costó más de lo que imaginé. Rompí las hojas. Una por una. No con furia, sino despacio. Las fotos también. Las partí hasta que ya no se distinguía mi cara. Sentí algo extraño al hacerlo, como si estuviera borrando una prueba importante. Pero al mismo tiempo sentí un pequeño alivio. Era mi forma de decir, hasta aquí. La mochila la dejé en una bolsa negra y la tiré en un contenedor lejos de mi barrio. Mientras caminaba de regreso al carro miré hacia atrás varias veces, como siempre. Nadie me seguía. Nadie me gritó. No pasó nada. Volví a manejar con más cuidado, con más límites. Dejé de aceptar viajes con múltiples paradas en zonas que no me daban buena espina. Si algo me incomoda ahora, cancelo sin pensarlo dos veces. Perdí dinero por eso, sí. Pero gané algo de tranquilidad. A veces pienso que si hubiera enfrentado todo de otra forma, tal vez tendría respuestas. Tal vez sabría qué significaba esa lista, quién estaba detrás, si realmente había otros conductores en peligro. Esa duda todavía me pesa. No sé si hice lo correcto. No sé si abandonar la evidencia fue un error. Lo que sí sé es que aprendí a escuchar esa voz interna que antes ignoraba. Esa incomodidad pequeña que uno minimiza por no parecer exagerado. Antes la callaba. Ahora no. He hablado con otros conductores de manera indirecta, sin contarles todo. Solo les digo que tengan cuidado con las rutinas, que no confíen demasiado en lo normal. Algunos se ríen. Otros se quedan pensando. Yo no insisto. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Tal vez fue una red organizada. Tal vez era algo más simple y yo lo hice enorme en mi cabeza. A veces me pregunto si alguien me eligió al azar, o si hubo una razón específica para marcar mi nombre como activo. Esa palabra todavía me da vueltas. Lo que más me marcó no fue el miedo en sí, sino darme cuenta de lo fácil que es que alguien estudie tu vida sin que lo notes. Yo creía que era invisible en medio de la ciudad, un carro más entre miles. Y descubrí que no. Que alguien podía seguir mis horarios, mis calles, mis costumbres, y yo ni enterado. Sigo manejando. Sigo viviendo en el mismo apartamento. Mi familia está bien. Nada más pasó, al menos nada que yo haya visto.
Pero ya no soy el mismo hombre que aceptó aquel viaje por completar un monto mínimo antes de dormir. Ahora, cada vez que termina un servicio y escucho el sonido de viaje finalizado, miro el asiento trasero con más atención de la necesaria. Y aunque casi siempre está vacío, hay noches en las que siento esa misma presión en el pecho, como si algo pudiera aparecer de nuevo en cualquier momento. Tal vez todo terminó esa noche en que rompí las fotos. O tal vez simplemente aprendí a convivir con la idea de que alguien, en algún lugar, sabe más de mí de lo que debería. Y así sigo manejando por la ciudad como siempre, pero con la certeza de que aquel viaje que nunca debí aceptar fue el momento exacto en el que dejé de sentirme completamente a salvo.